Vamos a estar viendo lo que es el modelo TCP y UDP. Vamos a entrar a detalle. Recordemos que en las capacitaciones pasadas habíamos repasado lo que era el modelo OSI y los distintos niveles que tiene o las distintas capas que tiene. Está conformado por 7 y habíamos visto que en nuestra cuarta capa, que sería la de transporte, teníamos los modelos TCP y UDP. Entonces vamos a entrar a detalle con eso. Eso va a ser la presentación de hoy y vamos a empezar. Ok. Primero empezamos definiendo qué es el TCP, el UDP y cuáles son las diferencias. TCP es un protocolo el cual recibe su nombre de Transmission Control Protocol, o sea, protocolo de transmisión controlada. Y el UDP es conocida como el User Datagram Protocol. Entonces, estos dos protocolos son los principales de la capa de transporte del modelo OSI que habíamos visto que era nuestra cuarta capa, donde el TCP está orientado a la conexión y recuperación de errores a través de acuses de recibo o acknowledgements, mientras que el UDP fue creado para transmisiones de mejor esfuerzo y es utilizado regularmente para transmisiones en tiempo real. Desglosemos un poco qué es lo que quiere decir esto. Nosotros, cuando estamos utilizando el protocolo TCP para intercambiar datos en nuestra cuarta capa en el transporte, podemos decir que es un protocolo orientado a identificar errores y a asegurarnos que lo que va a llegar a la otra computadora o a nuestro punto donde estamos mandando la información va a llegar seguro y sin errores, ya que este protocolo automáticamente detecta los errores a través de acuses de recibo o acknowledgement, lo cual les vamos a ver cómo funcionan un poquito más adelante, mientras que el UDP no es malo, no es que siempre llegue la comunicación con errores, pero tiene una probabilidad un poco más alta que la de TCP. Sin embargo, aunque pareciera que no es muy útil, ya que puede llegar un poco corrompida, por ejemplo, la información, se utiliza para transmisiones de mejor rendimiento y es utilizado para transmisiones en tiempo real. Cuando nosotros estamos en transmisiones de tiempo real, nosotros necesitamos que sea rápido, que no haya latencia entre comunicación. No queremos que haya un retraso en la transmisión de datos, necesitamos que sea instantáneo. Por esto se utiliza el UDP, ya que realmente, generalmente sí llegan bien los datos, aunque tienen una mayor probabilidad de tener algún error que utilizando TCP, pero se utiliza también en sistemas de streaming. Por ejemplo, si nosotros metemos por ejemplo, Spotify, nosotros no podemos estar esperando a que cargue la canción y que esperar a escuchar lo que nosotros queremos. Nosotros debemos escucharlo ya, y eso es lo que ofrece Spotify, música al instante. Entonces nosotros cuando nos metemos a un sistema de streaming, como por ejemplo Spotify, cuando nosotros queremos darle play a la canción, no tenemos que estar esperando a escucharla o a que cargue, sino que necesitamos que sea ya. Ok, vamos a ver en qué aplicaciones se utilizan TCP. En la mayoría de aplicaciones se utiliza TCP, como les había mencionado, porque definitivamente nos asegura que si hay algún error en la transmisión, lo va a identificar, lo va a corregir y va a llegar bien la información siempre al otro lado. Ahora veamos la diferencia que hay entre TCP y UDP. En el TCP tenemos conexiones three-way handshake. Esta es una forma a través de la cual funciona y se asegura que no hayan errores. En UDP no crea conexiones. En TCP nosotros mandamos información y esperamos a que la computadora que está recibiendo la información nos conteste diciendo: sí, me llegó el paquete de información que me acabas de mandar, mándame el siguiente. Mientras que en UDP nosotros no levantamos una conexión como tal. En UDP nosotros mandamos todos los datos de una vez y esperando que lleguen todos en el tiempo que tienen que llegar. En TCP nosotros utilizamos números de secuencia, ¿sí?, que es a través de los cuales funciona para saber si hay errores o no hay errores, saber si se perdió algo en el camino. En UDP tenemos transmisiones de mejor esfuerzo, que era lo que decíamos, cuando nosotros queremos hacer algo en vivo o algo con menor latencia para transferir datos, utilizamos UDP porque necesitamos que la información llegue inmediatamente. El TCP es confiable, ya que, como decíamos, también identifica los errores, los corrige y nos permite siempre llevar la información correcta hacia el otro lado. Mientras que cuando utilizamos UDP se dice no confiable, porque realmente no vamos a saber si por X o Y razón, por ejemplo, falló algo en medio de la transmisión y esto no nos permitió que llegara la información completa. Bueno, vamos a ver ahora cómo funcionan y un poco de terminología, lo cual necesitamos saber llevar a cabo este intercambio de datos. Cuando nosotros tenemos un puerto, nosotros comprendemos un puerto como una conexión lógica que puede ser usada entre programas
para intercambiar información directamente. Ojo, esto es directamente lógico. Nosotros no estamos hablando de un puerto como cuando hablamos, por ejemplo, un puerto USB, que es una conexión física en la computadora. No, todo esto es a nivel lógico, es una puerta lógica, en la que nosotros le vamos a decir a nuestra computadora que a través de ese canal lógico se va a comunicar con cierta aplicación. Los números de los puertos son asignados en diferentes maneras, basadas en 3 rangos distintos. Tenemos los puertos bien conocidos o del sistema, los cuales los vamos a nombrar entre el 0 y el 1023. Los puertos registrados, que son 1024, del 1024 al 49151. Y los puertos privados o dinámicos, que son 49152 al 65535. Estos son números que se utilizan por convenio para repartir los puertos que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, que nosotros desarrolláramos un tipo de aplicación nueva, o las personas que desarrollan todo Excel, por ejemplo, Word y lo que sea, esas aplicaciones se comunican por un puerto específico, el cual ya se definió. Entonces, si nosotros creamos una aplicación, nosotros tenemos que darle un puerto por el cual se va a comunicar con la aplicación y la computadora. Así es como se asigna. No pueden ser del sistema, depende de si es una aplicación externa, tienen que ser puertos registrados, por ejemplo. Ya que si fuera del sistema, tendría que ser, como su nombre lo dice, directamente del sistema de nuestra computadora, por ejemplo, o dispositivo el que estemos usando. Algunos de los puertos más comunes, que son los que utilizamos bastante en el campo, digamos, sería el puerto 21, tenemos FTP, uno de los más utilizados, que es SSH, que es el puerto 22, y Telnet. Nosotros cuando queremos entrar remotamente a algún dispositivo y entramos por Telnet, vamos a estar utilizando el puerto 23. Todos estos vienen por defecto, pueden ser cambiados también, pero estos vienen por defecto. En el 25 tenemos el SMTP, para el 53 tenemos el DNS, cuando nosotros queremos cambiar el nombre, cuando queremos cambiar la IP por el nombre de nuestra página. En el 80 también uno muy utilizado tenemos el HTTP, en el 110 el POP3 y el 443 podemos ver que también es uno de los más utilizados, HTTPS. Mientras que del lado del UDP sabemos que utilizan los puertos DNS y el TFTP en el 53 y en el 69 respectivamente. Bueno, aquí hay un poco más de terminología. Dentro del TCP y el UDP nosotros necesitamos manejar ciertas definiciones que son necesarias para que ambos protocolos funcionen. Si nosotros nos falta alguna parte de estas, no va a funcionar el protocolo TCP o UDP. Veamos cuáles son. Necesitamos un socket. ¿Qué es un socket? Se le conoce como la combinación de una dirección IP y un número de puerto. Por ejemplo, como esta que está aquí. Esta que tenemos aquí es un socket. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la IP 172.16.1.1 y estamos hablando por el puerto 80. Miremos qué tenemos en el puerto 80. En el puerto 80 tenemos efectivamente HTTP. Entonces estamos diciendo que esta IP está intercambiando información a través del puerto 80. Y aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos, por ejemplo, 192.168.1.1. Si se pueden dar cuenta, esta es nuestra IP del servidor que tenemos aquí. Aquí tenemos un servidor donde tenemos pues, todos los servicios, el puerto 80, 25, 443, etc. Entonces, aquí podemos ver que a través de esta IP se está comunicando por el puerto 80, que sería acá. Y esta podemos ver que es la de nuestra computadora y se está comunicando por este puerto. Entonces este es otro socket. Por aquí es donde está contestando nuestro servidor. Y aquí es donde está solicitando información a nuestro servidor. Esos son los sockets que se manejan. Veamos también qué es Netstat. El Netstat es una herramienta de línea de comandos que muestra las conexiones activas, ya sea TCP o UDP, dentro de un ordenador. Y es básicamente este comando que nosotros tenemos aquí. Probémoslo y veamos cómo funciona. Por ejemplo, yo voy a mi computadora, voy a mi CMD y puedo poner netstat -n para que nos despliegue todo. Y aquí podemos ver qué sesiones de TCP, en este caso solo estoy utilizando TCP, tenemos arriba.
me dice qué protocolo estoy usando y si se dan cuenta maneja el socket. Aquí podemos ver el socket. ¿Por qué? Porque es la combinación de una dirección IP. Esta es mi dirección IP y esta es el puerto por a través del cual yo me estoy comunicando hacia lo que sea que esté intercambiando información y el estado en el que se encuentra. Aquí podemos ver que está establecido, esperando un cierre, establecido, esperando un cierre. Básicamente esa es una de las herramientas más importantes que podemos ver a la hora de qué comunicaciones y qué protocolos. Sigamos. Aquí lo que les decía con el TCP. Vamos a entrar un poco más en detalle en el TCP. ¿Por qué? Porque el UDP ya sabemos que es un protocolo en el que nosotros enviamos todos los datos. Siempre están atenidos a ciertas reglas y a ciertos convenios para el intercambio de información, las tramas que va a llevar, cuánta cantidad de bits, etcétera. Pero sabemos que a grandes rasgos vamos a estar enviando la información paquete tras paquete. Mientras que en el TCP es un poco más complejo. Veamos. En el TCP tenemos lo que se conoce como Three-Way Handshake, el cual es un intercambio de 3 vías que se utiliza para iniciar una transmisión confiable. TCP. La computadora envía una solicitud de sincronización, que sería nuestro paso 1, digamos, nuestro primer paquete enviado, conocido como SYN, que es respondida por el servidor con una cosa y recibido. Ok, entonces nuestra primera petición sería la solicitud de sincronización, que sería esta flechita que vemos aquí. Digamos que va del equipo, va de este equipo al servidor. Nosotros estamos intercambiando y solicitando que nos permita sincronizarnos con el servidor. Entonces mandamos nuestro SYN a través del Three-Way Handshake y recibe el Three-Way Handshake, recibe su nombre, ya que podemos ver que son 3 paquetes, 3 envíos de información necesarias para establecer la sesión entre equipos. Por eso se llama Three-Way Handshake, que sería como un saludo de manos en 3 vías, por ejemplo. Después, como segundo paquete enviado, podemos ver que es una respuesta por parte del servidor. Es respondida por el servidor con una cosa de recibido para indicar que ésta ha sido recibida correctamente y aprovecha para enviar su propia información de sincronización. O sea, este SYN más ACK, que sería nuestro paso 2, eso lleva ya, el servidor nos está contestando y nos dice, ok, sí, nos podemos conectar y aprovechando esto de una vez te envío mi información necesaria, te envío mis sockets, los puertos que tengo, servicios que tengo, mi IP y todo eso necesario que acabamos de ver para que el TCP y el UDP funcionen. Luego podemos ver si la transmisión es recibida correctamente por parte de la computadora, esta responderá con un último acuse de recibido o bien un ACK y se dará inicio a la transferencia de datos. Entonces, por último viene nuestra computadora y responde con otro ACK, acknowledge. Está diciendo, ok, todo está en orden, levantemos sesión, entonces ya puedo empezar a transmitir. Aquí todavía no estamos intercambiando la información que queremos enviar. Aquí solo los equipos están intercambiando información entre ellos para levantar una sesión y poder empezar a pasar los datos que nosotros necesitamos que lleguen al otro lado. Bueno, luego tenemos los números de secuencia y los acuses de recibo. En el TCP utilizamos números de secuencia para poner los paquetes en orden y acuses de recibido o acknowledgements o ACKs por su acrónimo para asegurar una transmisión confiable. Veamos, nosotros tenemos aquí un número de secuencia y si se dan cuenta con el número de secuencia vemos qué equipo está intercambiando la información y en qué orden. Aquí está secuencia 20, secuencia 21, aquí está acknowledge 21, pero nuestra secuencia 15 y nuestra secuencia 16. Con esto podemos identificar qué paquete viene del servidor a nuestro computador y del computador a nuestro servidor. En este caso, la computadora y el servidor, como podemos ver, los distintos colores con los que van a ser representados, estas que son un poco un azul más oscuro, digamos, van a ser de la computadora hacia el servidor y estos del servidor hacia la computadora. Podemos ver que están intercambiando información. Cada dispositivo usa sus propios números de secuencia, los cuales no tienen que estar necesariamente relacionados. Esos, el mismo protocolo los asigna arbitrariamente, digamos, y que ambos notifican a la otra parte que la correcta recepción de los datos, que fue correcta la recepción de los datos con un ACK, donde se pide el siguiente paquete. Entonces nosotros venimos y está enviando información nuestro computador al servidor. Llega a nuestro servidor y nuestro servidor responde con un número de secuencia y un acknowledge.
Esto quiere decir, ok, recibí el paquete, según yo, recibí el paquete tal y lo recibí bien, porque le está tirando un acknowledge o un ACK. Luego viene la computadora y dice, ok, lo recibió bien, entonces ya puedo enviar el otro paquete. Y envía la secuencia 21 y el acknowledge 16. Se lo envía. Y le dice, sí, recibí bien tu acknowledge y todo, sé que todo está bien, te voy a transmitir datos. Y llega al servidor. El servidor vuelve a hacer lo mismo. Dice, mira, me llegó bien tu información, entonces te mando un acknowledge y también te voy a solicitar o te voy a enviar el paquete con secuencia 16. Y así es como se intercambia información. Por eso podemos ver que identifica dónde se perdió algún dato. Porque si en algún punto, por ejemplo, aquí intercambiando información, yo mandé de la computadora al servidor, pero el servidor no me manda su acknowledge diciéndome si recibí la información, entonces la computadora va a volver a mandar este número de secuencia con el paquete de información y le va a decir, ok, como no me contestaste, entonces lo vuelvo a enviar y así hasta que sea recibido. Por eso se dice que TCP es más seguro que UDP. También dentro del TCP tenemos lo que es conocido como el tamaño de ventana y la ventana deslizante. Esto se refiere a la cantidad de información enviada en cada transmisión y la variabilidad de la misma. TCP siempre intentará enviar la mayor cantidad posible de información y se valdrá de los acuses de recibo acknowledge para determinar la cantidad óptima de segmentos que pueden transmitirse sin errores en un momento dado. Aquí se muestra un incremento gradual en el tamaño de la ventana, permitiendo enviar hasta 4 segmentos al mismo tiempo. No obstante, el segmento con el número de secuencia 7, que sería este, se pierde en la transmisión, lo que provoca la solicitud del segmento perdido y una reducción del tamaño de ventana. Ok, desglosemos un poco esto. Dice que tenemos el tamaño de ventana. El tamaño de ventana se refiere a la cantidad de información enviada en cada transmisión y la variabilidad de la misma. La ventana nos dice qué tantos datos podemos enviar al mismo tiempo, sin que se pierda ninguno. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros estamos enviando 1, 2, 3, 4 datos, digamos. Estamos enviando 4 paquetes de información. Pero nos dimos cuenta que aquí se perdió uno. Entonces ahí entra lo que se conoce como ventana deslizante, que es la que nos permite que eso varíe. No van a ser siempre 4 datos, sino que para este caso podría ser porque el cable esté dañado o porque la tarjeta no tiene un multiplexor tan rápido o no es capaz de enviar tanta información al mismo tiempo, perdió un dato. Entonces nos va a decir, ¿sabes qué? Con 4 datos al mismo tiempo no está funcionando, se me perdió algo en el camino. Aquí se me perdió algo en el camino. Entonces, ¿sabes qué? Sigamos con 3. Y aquí volvió a entrar, aquí volvió a enviar solo 3 hacia el otro lado. Eso se conoce como la ventana deslizante. ¿Por qué? Porque teníamos una ventana, digámoslo así, original de 4 datos, donde nos dimos cuenta que se perdió uno. Ese es nuestro tamaño de ventana. En ese entonces era 4. Y nuestra ventana deslizante nos permitió ver que intercambiando 4 datos al mismo tiempo, se perdió uno en el camino y luego procedimos a enviar 3, ya que vimos que con 3 sí llega segura al otro lado la información. Esto es algo rápido, ver básicamente las diferencias entre TCP y UDP, en qué se diferencian, pero sobre todo las aplicaciones de cada uno, por qué las utilizamos, cuál es la finalidad de cada uno, y espero les haya servido y nos vemos en la próxima